sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a explicar algunos conceptos sobre tensiones, sobre recties y algunos hilos conductores que hay sobre la electricidad. Mi nombre es Joan Ospina, aprendiz de escena, y mi compañero Juan David Cervolla, aprendiz de escena. Hoy les explicaremos algunos términos. Algunos de estos términos son Rectier. Este es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas que sirve como manual de consulta para toda electricidad. Eso quiere decir que es una norma que establece de cómo se debe instalar el cableado en las redes. ¿Sabe que la norma 2050 es la que nos informa cómo instalar ese circuito a las redes? Sí, señor. Entonces, ya sabemos que es un rectier y la norma que debe cumplir. O sea que si no se cumple esa norma, no se puede instalar no se puede manejar o realizar el circuito. Ok, vamos con el segundo término, que es prueba de tensión. La prueba de tensión en informática es una prueba protocolar diseñada para hallar máximas tolerancia de un sistema de sobrecargas. ¿Qué quiere decir eso? Para mi concepto, dice que la prueba de tensión es aquella que uno realiza antes de. Por ejemplo, si uno quiere realizar un circuito, tiene que realizar una prueba para mirar cuánto voltaje se necesita para que trabaje ese circuito. Si se trabaja más tensión, más voltaje, obviamente pues se quemará y causará daños. Entonces toca mirar y que esté un poquito con esa norma, que es la 2050. Realizar un diagnóstico. El diagnóstico, muy bien. Vámonos con la tercera definición. Circuitos ramales. Los circuitos ramales están constituidos por protección de corriente. El conducto, el aparato de salida, se clasifica según la capacidad del dispositivo sobrecaliente que lo protege, y los reconocidos son el 15, el 20, el 30, el 40 y el 50A. Esto lo que quiere tratar es que los circuitos ramales son esa estructura de cómo iría esos conformados los cableados, y las medidas que nos dice que el 15, el 20, el 30, el 40 y el 50. O sea que eso tiene que ver también con la prueba de tensión. Sí. O sea, es lo mismo. O sea, es el circuito ramal de la prueba de tensión, porque dice que es como para proteger y sobrecargar el voltaje de la corriente. Listo. Entonces ya tenemos la primera definición, que es un rectier, la segunda que es la prueba de tensión, la tercera que es los circuitos ramales, y vámonos con la cuarta, que es la protección de los circuitos eléctricos. La protección de los circuitos eléctricos, en mi concepto, diría que es cómo proteger ese circuito, que no tenga más voltaje, que tenga esa misma... Que no se sobrecaliente o sobrecargue. Nos aparece ahí que algunos circuitos, que es protección contra circuitos, la protección sobre las sobrecargas, los fusiles. Y los fusiles, y la protección como electrofusión, que es cuando la persona pues se le electrocuta. Entonces, tenemos como la protección contra los circuitos, contra los cortocircuitos. La protección contra los cortocircuitos se denomina cortocircuito a la unión de dos conductores o partes de un circuito eléctrico con una diferencia de potencial o tensión entre sí, sin una independencia eléctrica entre ellos. La protección contra el circuito es, en pocas palabras, que cuando se unen dos cables que sean compatibles, porque al no ser compatibles puede producir cortos y puede hacer muchos daños. Como el menos y el más, y el más y el menos, positivo y negativo. Negativo. Acá tenemos algún ejemplo, que es el fusible, como lo estaba diciendo mi compañero, y el cortocircuito. Acá tenemos algunas fórmulas, algunos ejemplos sobre circuitos integrados, sobre fusibles lentos, interruptores automáticos. Bueno, aquí tenemos en variedades. Resumiendo lo que hemos visto, lo que hemos leído y lo que hemos interpretado, es que aparte de ser
requiere un circuito de electricidad, por decirlo así, debe tener algunos términos, que son la prueba de tensión, que tiene que valer con unos requisitos, tiene que también llevar los circuitos ramales. Los circuitos ramales, que son las protecciones sobre el voltaje y algunos... sí, sobre los voltajes, y que no se sobrecaliente o sobrecargue, y que no haya un... no sé... un sobrecargue o algo así. ¿Sí? Que no produzca ningún daño. Vámonos para el siguiente término. Circuito de caída de tensión. La determinación reglamental de la sección del cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que satisface simultáneamente en tres condiciones siguientes. Que la voy a leer. Criterio de la intensidad máxima administrable, admisible o de calentamiento. La segunda, criterio de la caída de tensión. Y la tercera, criterio de intensidad de cortocircuito. ¿Para usted qué es eso? Dando risa. El criterio de la intensidad máxima admisible o del calentamiento es la temperatura del conductor del cable y el trabajo de plena carga. Esa sería de tener un cable que sea compatible con una tensión más o menos estable y para no llevar daños ya sea al equipo. ¿Y para usted qué sería el circuito de caída de tensión? Pues no sé, leyendo los tres términos, el primero, que es criterio de intensidad máxima administrable o calentamiento, es ver que no se sobrecaliente, no se sobrecargue. El segundo, el criterio de la caída de tensión, que es el que estamos abarcando, es de la corriente a través de los conductores. Es la corriente que se va a atravesar, por decirlo así, el que va a estar dentro del cable, de todo el circuito, que sea estable, que sea ni más ni menos de lo que se va a manejar. Y pues yo pienso que cuando habla de caída de tensión, pues cuando uno tiene una cuerda tensionada siempre es a una distancia pues recta, y yo pues por mi concepto, pues para mi pensar, cuando el cable pues de pronto que desnivelado o sufre una sobrecarga, eso para mí pues yo creo que sería el concepto básico, yo creo, para entender esa terminología. Sí, puede ser. Entonces vámonos para el siguiente término. Acometidas eléctricas e instalaciones de medidores de baja tensión. Tenemos en particular muchas acomedidas, se puede partir en diferentes conceptos. ¿Qué es una acomedida? La parte de instalación eléctrica que se construye desde las redes públicas. Están conformadas por lo que vemos ahí, que son puntos de alimentación, los conductores, los ductos, tablero, que son los tacos, el interruptor, que son los y el armario, sí, y eso. Y el armario donde debe estar, que eso es la llavecita, y que debe estar bien organizado y estructurado ahí adentro, por si se baja o se sube un taco. Y hay personas que especializadas, obviamente, que no cualquier persona puede manejar eso. Claro. Algo más como así, como de este término, pueden haber diferentes tipos como las que vemos ahí, aéreas, subterráneas, especiales, ¿sí? Que pueden ser en tuberías y algo así. Bueno, vamos bajando acá. Acometidas aéreas, es un ejemplo de ello. Acometidas, las listas, que son acometidas, esas son las notas. Vámonos para la definición normal, para no meter más tema acá. Las subterráneas, nos están dando un ejemplo de cada una. Entonces acá, materiales, conductores de acometida aérea, conductores para acometida aérea. O sea, ¿usted qué ha entendido de todo el tema? Pues para mí, por el momento, vamos paso a paso explicando cada terminología técnica que viene desde la normatividad o la ley para uno crear ese circuito eléctrico para atravesar pues esa electricidad o llevar a un punto específico para satisfacer la necesidad de una sala o un salón. Una persona. Sí, porque pues el que necesita corriente, pues, hay que tener algunos términos. No. Acá tenemos las cajas y los armarios y celdas, que son los que estamos hablando ahorita, que son todo ello que lleva su llavecita, como llamamos acá, su llavecita, su puertica y todo eso. Acá tenemos otros tipos de armarios, los materiales que puede llevar ello,
las cajas y armarios y celdas, que son diferentes. Bueno, yo creo que vamos a pasar al segundo término. Esa es ya más lo que hay interno, que son fusibles y cableados, tensionados y todo eso. Las recomendaciones que nos dan, bueno, eso en fin, las recomendaciones son los usos que se deben dar, ¿sí? Como para no seguir abarcando el tema, son usos. Vámonos para el arco eléctrico. El arco eléctrico. El arco eléctrico. El arco eléctrico. Definición. El arco eléctrico se define como un tipo de explosión eléctrica debida a un cortocircuito sostenido en el tiempo a través del aire ionizado. Ionizado, sí. El arco eléctrico da pues que es cuando pues hay un cortocircuito que eso hace que explote y eso genere daños, ya sean eso genera más daños materiales y eso es donde perjudica tanto a la salud como también económicamente. Para mí es como la liberación de energía, porque pues si no está bien el circuito, no está bien conformado, no está bien estructurado, conectado, creo que debe haber esa prevención de las personas que saben. Yo creo que hay algunas personas muy curiosas que lo creen saber todo, pero por eso hay personas que obviamente hacen ese tipo de trabajo. Entonces cuando se produce eso es cuando hay una liberación de energía y ecosistema que se maneja todo eso. Las causas del arco eléctrico pues debemos de saberlas. Un arco eléctrico puede ser causado por distintos factores. Estos incluyen los accidentes, las fallas de los equipos y los procedimientos de trabajo inadecuados. Las acciones pueden incluir herramientas que se dejan caer, ponerse en contacto accidental con otros elementos o con agua. Bueno, en conclusión, ¿qué queremos llegar a ello? Todo esto, si ya terminamos, vamos a dar nuestras últimas palabras y qué es lo que entendemos. Para nosotros, todo lo que acabamos de leer es como un tipo de organización como está organizado esa electricidad. Todo ello como debe estar estructurado, sus manejos, sus prevenciones. Como vemos esta sala, vamos a ver, anotarla. Todo debe ser debe dar conexión, computadores, aires acondicionados, bueno, en fin. Entonces yo creo que es el tipo de manejo que se le debe dar a esos recursos, a esas cosas que nosotros manejamos. Obviamente la prevención sería, pues si uno conecta un computador y cuando lo deje de utilizar, pues desconectémoslo. Que pues obviamente si uno está comiendo encima del computador, porque pues uno come con el computador a veces, ¿sí? Porque alguna vez le da uno pereza. Entonces yo creo que es como, por ejemplo, si uno está tomando agua, es como que tener como esa delicadeza de colocar un vasito o un platico abajo, por decirlo así, para prevenir un cortocircuito, para prevenir un manejo más óptimo, ¿sí? Lo otro que diría yo como conclusión son esos circuitos, ¿dónde deben estar? Para mí esos circuitos deben estar en una parte superior, en una parte. Sabemos que los niños son muy curiosos, los bebés. Todo el mundo tiene pues hermanitos en la casa, tiene hijos. Entonces esas partes deben de estar pues en algún lado donde no pueden meterse en las manos allá, curiositas, a molestar, a bajar y a subir tacos, porque es muy maluco que haya un cortocircuito, que el niño se pueda quemar, se pueda hacer algún perjuicio, y allí ya tenemos un poconón de cantidades de problemas. Han pasado muchos casos de eso, que son quemaduras, que son fallas, y algunas de esas fallas yo creo que hace daño, no perjuicio de la casa de uno o perjuicio de uno, sino hace sobre el planeta, al planeta. Y algunas de esas fallas, por uno ser tan curioso, permitimos que hay casos que le dañemos toda la luz a una cuadra, o hasta a veces puede ser el mismo pueblo, ¿cierto? Entonces esas son nuestras conclusiones que queremos dar sobre este video, y pues ojalá les haya gustado
nuestra forma de interactuarlo y el programa. Y pues lo quisimos hacer así porque es como la forma más, como un recurso más fácil. Y pues le vamos mostrando todo y hasta otra nueva oportunidad estaremos aquí grabando más videos. claro. Gracias.